¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy les voy a enseñar las partes de una motherboard y cómo seleccionar una. Arranquemos. Antes que nada, muchísimas gracias a la gente de Full Hard y a las otras empresas que participaron del curso de PC. Recuerden que abajo en la descripción tienen el link a todos los productos junto a la mother que vamos a mostrar el día de hoy que participan del curso de armado de PC. Tengan en cuenta que esta es una de las clases del curso completo de armado de PC, entonces si quieren ver todas las otras clases les dejo un link abajo en la descripción. Va a ser una lista de reproducción con todos los otros videos y al mismo tiempo también en la descripción se van a encontrar con un índice en el cual van a poder ver todos los temas por separado que vamos a tratar en este video, pero por supuesto separados por tiempo, es decir, en el momento en el cual suceden. La respuesta a ¿qué mother me compro? No siempre es tan simple. Más que nada porque más plata no les va a conseguir un mejor producto, es decir, no hay una mother que vaya a ser mucho mejor que otra simplemente porque sea más cara. De hecho, la manera más inteligente de comprar una mother es seleccionándola en base a lo que uno la va a usar. Entonces, para mí lo más importante a tener en cuenta a la hora de comprar una mother es conocer las partes de la misma. En este caso vamos a mostrar la motherboard de Asus Republic of Gamers Strix X370F Gaming, que sí, ya sé, es un nombre larguísimo y generalmente las mothers suelen tener un nombre mezcla en código. Algunas partes son, por ejemplo, temas de marca, como por ejemplo el ROG, que es Republic of Gamers, y Strix, que es una línea de Asus, que es la marca, y después X370 nos va a decir una cosa muy importante que ya más adelante lo vamos a tratar y que se llama el chipset. Un factor muy importante a considerar es que una mother más cara o con más características que otra no necesariamente va a hacer que nuestro sistema funcione más rápido. Digamos que la mother prácticamente podríamos considerarla como el camino, digamos la ruta, la autopista por la cual van a circular todos nuestros datos. Entonces, si el camino está bien, es decir, es liso, llano, todo perfecto, listo, bárbaro, ahí todo genial. Ahora, si por ejemplo esa ruta, esa autopista, ese camino tiene pozos, está toda rota, entonces lo que va a hacer es limitarnos, por ejemplo, con qué tipo de vehículos vamos a poder pasar o qué tan rápido vamos a poder pasar. Pero no vamos a lograr que un equipo vaya más rápido porque compremos una mother superior. Entonces, ¿qué mejor manera de conocer las partes de la mother que simplemente abriendo la caja de una? Entonces, acá obviamente primero nos vamos a encontrar con la motherboard en sí, que la vamos a sacar y la vamos a dejar de lado por un momento. Y siempre que digo motherboard, en realidad le vamos a decir la mother porque lo achicamos un poquito, siempre nos estamos refiriendo a la placa madre, que a veces algunas personas le dicen la placa base, pero en realidad es la placa madre y nosotros le vamos a decir mother. Vamos a continuar sacando este pedazo de cartón que tenemos acá y nos vamos a encontrar con varias cosas. Obviamente dependiendo de su mother puede ser que algunas cosas estén y otras no, pero lo básico que siempre deberían encontrarse es esto que tenemos acá. Esto se llama el I/O Shield, es decir, es el escudo del panel trasero de entradas y salidas, que es esa parte que ven detrás en el gabinete en donde van a poder colocar, por ejemplo, el USB o el conector para auriculares. Bueno, esto básicamente es una pequeña plaquita que va a cerrar una parte de la madre como para que no quede todo expuesto. Después ya la vamos a ver. Después, por ejemplo, esta madre en particular viene con unos precintos para después más adelante poder atar cables y poder mejorar todo nuestro cableado en nuestro gabinete. Después viene con 4 cables SATA para conectar, por ejemplo, discos rígidos o unidades de estado sólido. Después nos encontramos con un cable extensor de RGB que en este caso no nos va a ser útil, pero igual viene dentro de la caja. Después este es un conector de SLI que más adelante voy a explicar para qué sirve. Aquí tenemos unos pequeños tornillitos que también más adelante van a saber para qué sirven. Y finalmente otros tornillitos más junto a un DVD con los drivers, que básicamente es un conjunto de software que van a hacer que ciertas características funcionen después en nuestro sistema. Esto lo vamos a ver más adelante y posiblemente también el manual. Igual siempre tengan en cuenta que esto realmente es siempre de todos los fabricantes de primera marca. Van a poder ir a la web del fabricante, en este caso asus.com, y van a poder bajar todos los drivers, todo aquello que sea de soporte para este producto junto a todos los otros productos de la marca directamente por internet. Usualmente es lo más recomendado, más allá de tal vez no tener una lectora de DVD o de CD, cosa que tal vez no es tan usual al día de hoy. Lo ideal es bajarse los de la web porque suelen ser los más nuevos, es decir, las últimas actualizaciones. Recuerden que este DVD o CD fue grabado en el momento en el cual se fabricó este producto y que tal vez pasaron varios meses que estuvieron arriba
de un estante adentro de un local de venta para que nosotros lo compráramos y recién después ahí lo tuviéramos en casa. Así que siempre revisen la web del fabricante. Después, dejando el DVD de lado, tenemos acá unos pequeños stickers por si queremos adornar nuestro gabinete o lo que sea. Y después una parte recontra importante, y esto realmente es muy importante, y es el manual. Y el manual de la Mother no es algo para simplemente dejar de lado porque yo no leo manuales y soy re vivo. El manual de la Mother es algo súper importante que los va a acompañar probablemente durante gran parte del proceso del armado de su PC. Así que no lo tiren. Y si por alguna razón les vino sin manual, o lo tiraron sin darse cuenta, o se les perdió, o lo que fuera, también lo tienen en la web del fabricante. Entonces yo voy a guardar todo esto, pero me voy a quedar con el manual y con la Mother. Si nunca armaron una PC, van a ver que en el manual prácticamente tienen casi todo lo que necesitan. O sea, les dicen cómo conectar cada cosa, les dicen todas las partes de la Mother y muchas otras cosas recontra importantes a tener en cuenta y que varían casi siempre de Mother a Mother. Así que otra vez, tengan a bien tenerlo cerca. Entonces ahora sí, vamos a poner la Mother acá delante de cámara. Van a notar que varios de sus componentes de la computadora, incluido en este caso la Mother, vienen adentro de una bolsita que es la bolsa antiestática. Es decir, todo aquello que esté adentro no debería tener prácticamente nada de electricidad estática dando vueltas como para poder matar a alguno de los componentes internos. Sin embargo, sí podemos encontrar este tipo de cargas en la parte de afuera. Entonces, cuando saquemos la Mother de la bolsa de esta manera, está, con un poco de cuidado siempre a lo despacio con tal de no arrancar ninguna parte de la Mother. No hagan esto, es decir, no pongan la Mother arriba de la bolsa. Pueden tranquilamente ponerlo arriba de una mesa que estén seguros que no tiene ningún tipo de electricidad estática, o si no, directamente hacen lo siguiente. Agarran, casi tiro uno de los estantes de atrás, usan la misma caja en la cual les vino la Mother y la apoyan arriba. Con esto se pueden quedar tranquilos que no les va a pasar nada de nada en su Mother. De hecho, esto se hace hasta el punto de que muchas personas que hacen análisis y testeos de productos, es decir, que tienen que armar una PC media así nomás, todo por separado como para poder probarla, directamente arman todo el sistema acá arriba con los cables todos saliendo tirados por ahí y arrancan el sistema. Entonces, si bien podría llegar a calentar un poco abajo en la parte de la caja, generalmente se la usa justamente para esto. Por lo tanto, como les comenté, una de las mejores maneras de aprender a comprar una Mother es simplemente conociendo cómo se compone una. En este caso, esta motherboard es una de las casi tope de línea de lo que tiene actualmente la marca, por lo menos en el momento que estamos haciendo este video. Entonces, básicamente se van a encontrar con esto y con menos cosas a medida que vayan bajando en gama de Mother. Y ojo, como les dije, menos cosas o menos funcionalidades no van a hacer que nuestro sistema después vaya a funcionar más lento. Simplemente vamos a estar limitados de cierta manera con ciertos componentes a los cuales ya más adelante nos vamos a enterar. De hecho, dentro de lo que es el mercado de consumo tenemos básicamente 3 tamaños o formatos o factores de forma para Mothers, siendo los dos más comunes el ATX, que es este tamaño que tenemos acá de motherboard, después una que es un poquito más chiquita que se llama la Micro ATX, y después tenemos una que es un poco menos conocida, menos fácilmente encontrable en cualquier lado, que es la Mini ITX, que es más chiquita que la Micro ATX. Y obviamente después tenemos dos factores más, que es la Nano ITX y la Pico ITX, que son respectivamente más chiquitas todavía que la Mini ITX. Es decir, tenemos la ATX como el formato, digamos, base, y después simplemente son más chiquitas en tamaño, es decir, su perímetro va a ser inferior. Y sí, hay una que es más grande que la ATX, que es la EATX o la Extended ATX, es decir, la ATX extendida, pero la verdad es que para el mercado de consumo normal nunca la van a encontrar. Generalmente son un poco más grandotas y hasta utilizan dos procesadores, son usadas más que nada para servidores, pero para nuestro caso, para el curso de armado de PC, quedan completamente afuera. Por lo tanto, ahora simplemente nos queda comenzar con todas las partes de la Mother. Voy a intentar explicar todas aquellas partes que sean relevantes, es decir, no les voy a contar cada resistencia, qué es lo que hace, así que no se preocupen. No va a ser ultra mega técnico, pero tampoco va a ser muy así nomás. Sin ningún orden en particular, arranquemos directamente conociendo qué es lo que hace esta zona. Que si bien podrían parecer como, bueno, simplemente componentes electrónicos y que se supone que hacen su trabajo y ya está, es importante conocer que todo esto que tenemos acá, sin contar este pedazo de plástico que tenemos ahí, se llaman los
RMs, es decir, en español, los módulos reguladores de voltaje. Si bien nosotros tenemos una fuente de alimentación en el gabinete que después se va a conectar a todos los otros componentes de la PC, también la mother tiene como su mini fuente de alimentación, digamos como si fuera una fuente secundaria pero muchísimo más chiquitita y que consiste justamente en toda esta zona que tenemos acá. Porque en general los componentes de PC van a recibir su alimentación de la PSU, es decir, de la fuente de alimentación, pero el voltaje que tiene que recibir, y también la corriente por supuesto, que tiene que recibir el microprocesador, es muchísimo más específica y cualquier variación va a hacer que nuestro sistema después no sea tan estable. Entonces vamos a ver que se componen por tres componentes. Primero tenemos acá los capacitores, que aquellos capacitores que sean de esta forma, como estos que tenemos acá o este que es un poquitito más grande, son capacitores de estado sólido. Aquellos capacitores que son los electrolíticos, que son unos que ya generalmente no se usan mucho en motherboards, excepto que sean de gama generalmente bastante baja, son de esos que tal vez con el tiempo o en base a alguna falla se podían hinchar o hasta explotar y bueno, derramar el líquido que contenían adentro. Por eso los de estado sólido son los que usualmente se usan al día de hoy y son muchísimo más seguros. Es decir, esto es una cosa a considerar cuando vayan a comprar su mother, que tengan estos capacitores de estado sólido y no los electrolíticos. Después estos prismas que tenemos acá, que no tienen casi nada escrito arriba, en este caso no tienen nada de nada. Es decir, todos estos que tenemos acá, no, este ya va por separado, no tiene nada que ver con los VRMs. Se llaman los chokes. Básicamente controlan cuánta corriente va a pasar para el procesador. Y después todo aquello que se encuentra debajo de estas dos partes bastante importantes de metal, porque esto es metal a diferencia del plástico que tenemos acá, estos simplemente son disipadores para los MOSFETs, que son transistores que junto a los otros dos componentes van a hacer que se regule la tensión y corriente para que llegue de forma estable al procesador. Por eso, más allá de un tema estético, visual, los disipadores acá son importantes porque son los que refrigeran, por lo menos de forma pasiva, es decir, sin ningún tipo de ventilador por encima, a los transistores que generan bastante calor. En base a cuántos chokes, es decir, cuántos de estos prismas se van a encontrar acá, básicamente van a poder saber cuántas fases de regulación tienen los VRMs, o por lo menos el sistema de VRM que tiene la mother. Pueden encontrarse de 4, de 6, de 8, de 12 fases, o hasta por separado, de 8 más 2, 8 más 4, etc. Como regla de pulgar, en general, cuantas más fases tengamos, mejor, porque se distribuye la carga de trabajo y después llega un resultado mucho más estable a nuestro procesador. Si bien siempre es importante tener VRMs decentes, la verdad es que van a tener que buscar más fases o mejores componentes cuando vayan a exigir más a su procesador. O sea, si por ejemplo van a hacer overclocking, entonces ahí van a necesitar más fases o por lo menos una cantidad suficiente o que exceda a lo que usualmente necesita el procesador que vamos a usar. Continuando, en esta zona nos vamos a encontrar con el conector, que en este caso se llama de 8 pines, y que en algunas mothers, por ejemplo las micro ATX, van a encontrarse con solamente 4, es decir, va a ser un conector de 4 pines. Esto básicamente alimenta a todos los VRMs que después van a alimentar al procesador. Presten atención al conector, que también de la misma manera en este que nos encontramos acá y posiblemente en otros que encontremos en la mother, nos vamos a dar cuenta que están marcados, es decir, no podemos poner el conector dado vuelta. Es decir, está todo hecho de forma simple como para que entre exactamente solo de una forma y de ninguna otra. Después, acá nos encontramos con lo que se llama el socket. El socket es el lugar en el cual vamos a colocar nuestro procesador. Con una diferencia muy importante entre las mothers y los procesadores de Intel contra los de AMD. La cosa es así, tenemos lo que se llama el PGA y después lo que se llama el LGA. Los procesadores de AMD usan PGA, es decir, los pines, las patitas, en este caso como si fueran unos contactos básicamente hechos o bañados en oro, en AMD están del lado del procesador y en Intel están del lado de la madre, es decir, el procesador de Intel van a ver lo que de la parte de abajo, que es la parte que conecta contra la madre, es completamente liso, cuando los de AMD tienen justamente las patitas saliendo para afuera. En otras palabras, es mucho más difícil dañar un socket que use PGA, en este caso de AMD, contra los de Intel, porque es bastante complicado después arreglar, por ejemplo, un socket de Intel con LGA, porque las patitas, los pines que están en la mother son recontra chiquitos, encima están en un ángulo súper raro
que no es lo mismo que simplemente, por ejemplo, enderezar una patita del procesador, que son mucho más grandes y son mucho más accesibles. Sin embargo, no me quiero meter acá en el tema de cuál es mejor, peor, simplemente son distintos, los dos funcionan. Van a tener que tener cuidado tanto del lado de la mother como del procesador, así que no se preocupen, simplemente tengan a bien tener paciencia cuando colocan el procesador, cosa que ya vamos a ver en la clase del armado de PC. Igual en los dos casos simplemente es colocarlo, después bajar una palanquita y ya está. Es decir, en el caso de AMD es una palanquita, en el de Intel es como si fuera un armazón, pero prácticamente es lo mismo. En ninguno de los dos casos vamos a tener que hacer fuerza, es decir, simplemente se coloca y listo. Así que las chances de romper una de las patas o conectores va a estar en su manipulación del producto antes de la conexión, siempre y cuando no hagan fuerza o lo coloquen mal. Después, esto que tenemos acá, tanto en esta zona como esto que tenemos acá, son básicamente los accesorios que nos van a permitir conectar un disipador, es decir, esa placa de metal como si fuera paredes de metal con un ventilador arriba, a la mother. Y esto funciona en conjunto con algo que tenemos del otro lado, que tenemos acá, esta placa de metal, que se llama justamente el backplate o platina trasera. Esta placa simplemente añade un poco de resistencia mecánica ante esfuerzos, por si, por ejemplo, eventualmente le conectamos un disipador mucho más grande que los que suelen venir, por ejemplo, de fábrica con los procesadores que son chiquititos y livianos. Si le quieren conectar un disipador de esos gigantescos que pesan un montonazo, entonces el backplate va a ser directamente necesario. Aquellos que fueron perspicaces y lograron leer con ojos de halcón una cosa que dice acá al lado del socket, que es AM4, es justamente el nombre o el modelo del socket, porque año a año o cada 2 años o cuando a la empresa simplemente se digne a cambiar el socket, vamos a encontrarnos con distintos modelos. Por ejemplo, socket AM3, AM3 más o plus, después AM4. Intel, por ejemplo, tiene los LGA 1151 o 1150, es decir, varían, por ejemplo, los de Intel en base a la cantidad de pines de conectores que tienen los procesadores. En los de AMD simplemente por el nombre, en este caso se llama AM4, y tanto su mother como su procesador tienen que ser compatibles entre sí. Entonces, para ser exagerados, ustedes no pueden poner un procesador AM2 en una mother con socket AM4, es decir, el procesador y la mother tienen que ser ambos AM4. Y lo mismo, por supuesto, para Intel. Por consiguiente, con esto queda totalmente claro que hay mothers fabricadas para AMD y mothers para Intel. Por lo menos por el momento no es posible ponerle un procesador Intel a una mother AMD y viceversa. Hasta ahora venimos con componentes que están disponibles obviamente en todas las mothers, porque sin los VRMs el procesador no funciona y sin procesador obviamente la computadora no arranca. Entonces acá nos vamos a encontrar con 3 conectores o headers para fans, es decir, para ventiladores. Usualmente en mothers de menores gamas o más chiquitas, en vez de tener, por ejemplo, 3, simplemente vamos a tener tal vez 1 o 2. Entonces, en toda la mother, si bien nos vamos a encontrar con más conectores para ventiladores, como por ejemplo este que tenemos acá, que si llegan a leerlo por acá, muy chiquitito, dice cha-fan 1, es decir, el chasis fan 1, que sería el ventilador del chasis, o sea, del gabinete, el número 1. Tal vez se encuentran con uno acá y uno acá y después nada más. Es decir, a medida que vayan subiendo en gama se van a encontrar con más conectores. Continuando, nos encontramos acá con 4 slots, 4 zócalos para las memorias RAM. Y en este caso, estos zócalos son compatibles con memorias RAM DDR4. Y al igual que les comenté con los sockets de los procesadores, va a pasar más o menos lo mismo con la RAM. Es decir, RAM que sea DDR4 no va a ser compatible con una mother que tenga zócalos para RAM DDR2. Más allá de que la mother directamente no vaya a funcionar con una memoria que no sea retrocompatible con esa mother en particular, directamente acá tenemos una pequeña muesquita que ni siquiera nos va a permitir montar esa memoria RAM. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre DDR3 contra DDR4 en lo que respecta a su diseño físico es que no podemos montar una DDR3 acá. Es decir, tiene una muesca que tal vez está corrida medio centímetro para la izquierda y ya directamente no nos deja colocar la memoria en un zócalo que no la soporta. En el caso de esta mother vamos a ver que para colocar una memoria RAM simplemente sacamos esta pequeña pestañita que tenemos ahí hacia afuera. Vamos a ver que en algunas mothers tenemos simplemente 2 pestañas en vez de una, como es este caso. Es decir, en este caso la pestaña de acá abajo está fija.
no cambia nada, es un tema de diseño y nada más. Continuando con este mega conector que tenemos acá, este es el conector de 24 pines, que otra vez los pueden contar, acá hay 24 pines y otra vez fíjense que la forma hace que nosotros no podamos poner el conector al revés. Este es el conector que nos permite alimentar prácticamente toda la madre y algunos de sus componentes. Después acá nos encontramos con un header USB 3.1. Este es un conector bastante nuevo y esto directamente sale a uno de los cables que tiene que estar disponible adentro de nuestro gabinete si es que soporta estos conectores USB 3.1 y que al ser conectado a la madre va a habilitar, por ejemplo, tal vez dos puertos USB que están en el frente del gabinete. Lo mismo pasa con estos conectores que tenemos acá abajo, es decir, estos son dos headers USB 3.0 que también obviamente deben ser soportados por nuestro gabinete y recuerden, no tiene nada que ver con los conectores que van a encontrarse acá atrás. Este es un conector para un sensor, después esto es un header para, por ejemplo, conexiones RGB, es decir, todas estas cosas extra, por ejemplo los sensores, estas cosas RGB, usualmente en motherboards de gama media tirando para abajo, posiblemente no los van a encontrar. Y como para no extender demasiado el video, todos estos pequeñísimos conectorcitos que no son totalmente cruciales, directamente vayan al manual de su motherboard y revisen cada uno para qué es, si es que el PCB mismo, es decir, la placa que está impresa, nos va a decir, por ejemplo acá, nos encontramos con una batería de litio que dice justamente battery, o sea, batería. En general, la identificación de cada parte de la madre al día de hoy es mucho más simple que hace muchos años porque prácticamente está todo identificado, es decir, no solamente nos dice qué es cada partecita, sino que hasta nos dice cuál es el número de cada parte. Entonces vamos a seguir por toda esta zona que tenemos acá, porque hay muchas cosas importantes. Acá abajo nos vamos a encontrar con todas las pequeñas conexiones que van a venir de cables chiquititos, con un conector muy finito del gabinete, que por ejemplo nos van a habilitar el encendido del LED de cuando prendemos el gabinete, el botón de encendido para que podamos encender la PC con el gabinete. Todo esto igual lo vamos a ver en la clase del armado de PC, así que no se preocupen, si van a seguir el curso lo van a ver más adelante. También, por ejemplo, si tenemos un LED de movimiento de la HDD, o sea del disco rígido, también lo vamos a tener. Lo mismo para un botón de reset, es decir, todo esto usualmente las posiciones casi siempre son las mismas en casi todas las mothers, y si no, igual en el manual los van a tener. Después acá nos encontramos con no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 8 conectores SATA para, por ejemplo, unidades de estado sólido o directamente para discos rígidos. Fíjense que acá tenemos, como les dije, 8, y tal vez en una mother que sea para una PC de oficina que necesite tal vez un SSD o hasta, ¿por qué no?, simplemente un disco rígido, con tener 2 conectores SATA ya están bien, porque no necesitan mucho más que eso. Hay veces que la diferencia entre una mother y otra son simplemente los conectores, es decir, tener más puertos USB, más puertos SATA. Entonces, no es que una mother vaya a ser superior que la otra por más características, sino que tiene más conectores que uno tal vez puede necesitar. Si no lo necesita, la opción inteligente es no comprar esa madre que tiene cosas de más. De esa manera se pueden ahorrar esa plata y después gastarla en otra cosa. Y debajo de este disipador, porque esto también está hecho en metal, nos encontramos con una parte clave de la madre y que, como ya les mencioné al principio, es el chipset. El chipset de la madre es un circuito integrado que se va a comunicar con nuestro procesador y después al mismo tiempo con todas las otras partes de la motherboard. Y así como les dije que hay distintos sockets para procesadores, también hay distintos chipsets, pero hay distintos chipsets dentro de una misma línea de procesadores. Y los chipsets para AMD no son los mismos que los chipsets para Intel. Cada uno de estos chipsets nos va a agregar o limitar funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de esta madre en particular, ¿recuerdan cuando les dije que el nombre del producto era el X370F Gaming? Bueno, X370 hace alusión al chipset que tiene la madre. Si por ejemplo tuviese el chipset B250, entonces sería la madre Asus Strix B250F Gaming. ¿Qué diferencia hay entre un chipset y otro? Por ejemplo, algunos van a soportar hasta más conectores que otros, ya sean SATA o USB o lo que fuera. O por ejemplo, en lo que es Intel, solamente hasta el día de hoy los chipsets tope de línea, los más caros, los más importantes, son aquellos que soportan overclocking en el procesador. En AMD la historia es un poquito distinta. Por ejemplo, el X370, que es el chipset más caro, el más alto,
para AMD soporta overclocking, pero el B250 también lo soporta. Sin embargo, todos los chipsets que estén debajo en gama al B250 directamente no soportan overclocking. Pero obviamente hay diferencias entre los B250 y los X370. Esto simplemente lo pueden averiguar en cualquier web, o sea, buscan el chipset o los chipsets de una línea de procesadores una vez que ya hayan elegido el procesador que quieren utilizar en su PC y buscan exactamente qué es lo que necesitan. Generalmente el chipset es el lugar en el cual ustedes van a partir, en el cual van a comenzar a decidir cuál es la mother que van a comprar. Porque más allá de que la mother venga con más o con menos conectores, si el chipset mismo no soporta más de, por ejemplo, 4 conectores SATA, entonces por más que la mother tenga 45 conectores SATA, se van a poder usar 4 y nada más. Y también acá vale hacer la aclaración que un chipset sea de mayor gama o soporte más funcionalidades no va a hacer que nuestro sistema funcione más rápido. Es decir, simplemente va a habilitar o limitar ciertas funcionalidades. Después, este pequeño zócalo que se encuentra acá es un zócalo o socket o el conector para una unidad de almacenamiento de estado sólido con el formato M2, y esto obviamente lo pueden ver en el video de unidades de almacenamiento. Los M2 tienen distintas medidas y se conectan de acá para allá, entonces nos vamos a encontrar acá con varios puntos de sujeción al M2. El tamaño estándar, el más normal, es el 2280, que justo tienen el numerito acá. Si no, también tienen el 2260, el 2242 y también el más largo de todos, el 22110. Entonces, ¿recuerdan que en la caja venía como un tornillito, una especie de tuerquita chiquitita? Bueno, eso es lo que va a hacer que podamos elevar la posición desde acá hasta donde esté el M2 y después finalmente con el tornillito lo vamos a sujetar para que quede agarrado acá a la mother. Continuando, acá nos encontramos con todos los conectores PCI Express. Vamos a ver que si bien la tecnología es la misma en todos estos que tenemos acá, varían en realidad en su cantidad de pines, en su cantidad de conectores. Es decir, este es un conector PCI de una vez o 1X, y es el número 1, por eso es -1, si no lo llegan a ver confíen en mí, ahí dice -1. Acá vamos a ver lo mismo con el PCI Express por 1, pero el número 2, y lo mismo acá con el 3. Sin embargo, acá tenemos 3 conectores PCI Express, pero que son por 16, por eso son más largos. Generalmente los chiquititos, es decir, los que son por 1, usualmente se usan para conectar, por ejemplo, una placa de sonido, una placa de red inalámbrica. Generalmente son accesorios, obviamente esto va a variar en base a lo que ustedes necesiten y en lo que venga disponible como producto. Sin embargo, algo que tal vez seguramente habrán visto y son las placas de video, es decir, las GPUs, van conectadas en estos, es decir, los PCI por 16. Y fijémonos que acá tenemos 3 de estos y es porque esta mother soporta el uso de SLI o Crossfire, que es la tecnología de Nvidia en lo que respecta a SLI contra la de AMD, es decir, Crossfire, para poder usar múltiples GPUs, ya sean 2 o 3. Antes existían mothers que solamente soportaban Crossfire, otras que solamente soportaban SLI, por suerte, por ejemplo, esta soporta las dos tecnologías. Veamos que acá tenemos una diferencia bastante sustancial entre estos dos conectores contra este que tenemos acá, y fíjense que esto que está ahí es metal, porque estos conectores PCI están reforzados, a diferencia de este que no está reforzado. Y si bien yo personalmente nunca vi un conector PCI que se rompiera por el simple peso de la GPU, está bueno que algunos fabricantes por lo menos presten atención a esto y lo tengamos sobredimensionado simplemente por las dudas. Obviamente, así como hemos visto en otras características de esta madre, en gama media tirando para baja, estos conectores reforzados tal vez no los encontremos. Después, toda esta zona que tenemos acá está dedicada al procesamiento de audio. Justo esta motherboard tiene el chip Supreme FX, que es, digamos, uno de los mejores y uno de los últimos chips de audio para lo que usa Asus, es decir, dentro de su línea de motherboards para entusiastas o para gamers. Entonces, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, en donde la placa integrada de sonido que venía en las mothers realmente dejaba mucho que desear, al día de hoy simplemente son tan buenas al punto de que directamente hay muchas veces en las cuales directamente no es necesario comprar una placa de sonido por separado, excepto que necesitemos las funcionalidades extra de una placa de sonido como más conectores. Por ejemplo, la diferencia entre esta, es decir, la X370F Gaming contra la X370 Pro Prime, que es una que está apenitas más abajo de esta motherboard, también de Asus,
se diferencia prácticamente en que no tiene el chip Supreme FX. Después es básicamente la misma mother. Entonces, si no les interesa el audio, pueden tranquilamente ahorrar un poco de dinero y comprar la mother un poco más barata. Y para ir cerrando, finalmente acá nos encontramos con un protector de los puertos a los cuales ya vamos a llegar, y que justo acá tiene una pequeña zona RGB, porque con lo que Asus tiene, que es una tecnología que se llama Aura Sync, podemos sincronizar todos aquellos productos que tengan LEDs RGB y que se conecten, ya sean la GPU o por ejemplo la bomba de agua del disipador o lo que fuese, ya sea también por ejemplo los ventiladores del gabinete, que estén todos sincronizados, mismo color, y que podamos hacer efectos. Bueno, justo esta madre tiene esta zona de acá con la lucecita mágica RGB. Tal vez la diferencia entre una madre y otra es que tal vez esto no lo tiene y listo, y se ahorran unos pesos si es que no les interesa, o si simplemente quieren, bueno, tener RGB por todos lados, pueden comprar esta madre por un poquitito más y tenerlo acá. Entonces, finalmente pasemos a los conectores del panel trasero. En este caso nos vamos a encontrar con dos conectores USB 2.0, que los identificamos porque son color negro y porque no dicen SS, que es como Super Speed, en ningún lado en particular. Después tenemos un conector HDMI para salida de video, después un DisplayPort, tenemos 6 conectores USB 3.0, después el conector RJ45 para Ethernet, es decir, para internet cableado, y después también tenemos un conector USB 3.1, también identificable por el color, y un conector USB tipo C. Acá tenemos todas las entradas y salidas de audio. Fíjense que también tenemos un conector SPDIF, es decir, es un conector de salida óptica, y que tal como les vengo diciendo, puede ser que no estén disponibles por ejemplo en mothers de menor gama, en donde por ejemplo el conector SPDIF, es decir, el óptico, directamente no está, o en vez de tener 6 conectores USB 3.0 vamos a tener 4 o 2. Ahora, una última cosa también a tener en cuenta. ¿Recuerdan cuando les hablé del chipset y que se comunicaba con el procesador y con otras partes de la mother? Bueno, por ejemplo, para conectores USB, estoy tirando un ejemplo al aire, digamos que esta placa tiene 8 conectores USB. Tal vez 4 de esos USB 3.0 son controlados por el chipset integrado de la mother, pero por temas de diseño, fabricación, cosas que a nosotros ahora realmente no nos interesan, los otros 4 restantes se controlan con un controlador por separado, es decir, que están por fuera del chipset. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, estos conectores SATA, que tenemos 8, como ya les dije, tal vez solamente 6 se controlan directamente con el chipset y después los últimos 2 se conectan a un controlador por separado. Entonces, el método ideal de conexión va a ser el que vaya directo al chipset, porque va a ser más rápido que el que vaya al controlador primero. Por eso, entre otras razones, es importante leer el manual y ver cuáles son los conectores que van directamente al chipset y cuáles van por separado a un controlador. Así que con todo esto quiero creer que quedó bastante claro qué es lo que suele contener una mother, dónde están los componentes y por qué comprar una u otra. Otra vez, lo más importante es que la mother tenga todo aquello que ustedes vayan a usar. Si quieren comprar algo que tenga una cosita de más por las dudas, por ejemplo en vez de 4 conectores SATA, una que tenga 6, perfecto, considérenlo. Pero no gasten plata de más simplemente porque la mother es más linda, excepto que les interese el tema estético visual, que últimamente por suerte las marcas le están prestando mucha atención, pero no gasten plata de más en funciones que no van a usar. Es decir, si van a armar una PC de oficina para, por ejemplo, usar paquete de Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint y tal vez algunas cosas en internet, Gmail, Facebook, etc., entonces no vale la pena tal vez comprar una mother con el chipset más caro de todos, con 8 conectores SATA, con conectores ópticos para salida de audio y con capacidad de overclocking, cuando ustedes necesitan algo bastante básico y tranquilo. Es decir, van a gastar simplemente plata de más y no van a hacer que su sistema funcione ni mejor ni más rápido. Así que como siempre, si el video les sirvió, les gustó, por favor compártanlo. Si quieren apoyar al canal pueden comprar una de nuestras hermosas remeras 100% algodón, cuyo link también tiene abajo en la descripción. Si no quedó muy claro algo en particular, por favor vean de nuevo esa parte del video, y si aún así no queda claro, escríbanlo debajo en los comentarios. Y si ustedes son usuarios experimentados, por favor denme una mano a responder a aquellas consultas, siempre obviamente que estén totalmente seguros de lo que están respondiendo. Así que muchas gracias por haber visto el video. Recuerden que tienen el link a este componente y a los otros que vamos a usar para el curso armado de PC en la descripción. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Qué haces? ¿No terminaste?